buenas tardes para todos y todas. Vamos a empezar a hablar sobre la unidad 1, modelos pedagógicos relacionados con la actualización y fortalecimiento curricular. Partamos del pensamiento complejo esbozado por Edgar Morin, quien le muestra al estudiante esas habilidades o que le permite dar las herramientas a ese estudiante para poder empezar a entender la realidad, basado en la lectura del contexto y de poder saber cómo ellos, con el conocimiento que adquieren en aula, pueden lograr desarrollar habilidades del pensamiento que les permiten la resolución de conflictos. Es por esto que mediante el estudio de ese pensamiento complejo expuesto por Edgar Morin, busca que se empiece a tener en cuenta la externabilidad o los factores externos que se presentan para poder entender un fenómeno y poder encontrar soluciones. En este sentido, las habilidades del pensamiento complejo implican que tengamos tres tipos de razonamiento. Un razonamiento básico que se basa en el conjunto de conocimientos e informaciones que se adquiere en el trayecto de la vida, o sea que por experiencias empezamos a tener ese conocimiento y que basados en las creencias, en las reglas religiosas, en los entornos en los que se mueven, podemos tener. Entonces esto hace parte de ese razonamiento básico. Posterior viene un razonamiento crítico. Ese razonamiento crítico ya tiene un poco más de componentes que requieren otras habilidades o otras herramientas para poder solucionar un problema. Te permite, a través del uso de la memoria, poder extraer ideas y reorganizar un pensamiento complejo desde el razonamiento crítico. Por otra parte, después de ya hacer un pasaje pues desde la experiencia, desde el razonamiento crítico o esa evaluación que hacemos de las herramientas del pensamiento crítico, pasamos a un razonamiento creativo. Este razonamiento ya es un poco más organizado y permite crear, elaborar, desarrollar, sintetizar a través de la creatividad y la innovación nuevas ideas partiendo desde una problemática. Es por esto que ejemplos del pensamiento complejo pueden ser que una persona intenta entender las necesidades de un amigo desde el punto de vista de a qué se debe su enfado o cómo manifiesta los sentimientos. Por otra parte, otro ejemplo puede ser que un jefe de una empresa tiene que resolver el conflicto entre dos empleados, pero no puede tomar postura de ninguno de los dos, sino tener puntos de confluencia para poder entender de manera común cada uno de sus posturas. Otro puede ser que un equipo científico ya desarrolle y avanza en las teorías en el campo de la física a través de la formulación de unas nuevas hipótesis y logrando entender a través de ideas cómo se pueden resolver. De otra parte, también encontramos que un escritor de ficción organiza las ideas de una trama, de una historia en líneas de tiempo, contando sus personajes y poder establecer de qué manera pueden ellos actuar. Y aquí viene el razonamiento crítico, motivarse a cuál sería la respuesta o la solución de esa obra. En el modelo sociocrítico, por el contrario, tenemos a Habermas. Él expone, hace parte de la escuela de la investigación social, es una escuela bastante guiada por los temas educativos porque les permite tener el pensamiento y estudiar a través del rol de las tecnologías cómo se puede transformar la sociedad y tener unos vínculos de desarrollo que empoderen a la comunidad. Entonces el fundamento de esta escuela de investigación social, que es el modelo sociocrítico, ya tiene una teoría más centrada hacia una ciencia social, que no solamente busca ser positivista o imponer o ser imperativa, sino que tiene en cuenta el análisis de lo que en conducta se debe realizar y el estudio de la participación de la comunidad. Por eso se habla de investigación social, en donde se tienen participaciones. Dentro de este modelo tenemos varias características. Inicialmente, en ese modelo sociocrítico, se podría decir el educador y el estudiante son autorreflexivos porque logran encontrar soluciones mediante la resolución de problemas. Participa porque el investigador, además de eso, además de que plantea los problemas educativos, muestra las posibles soluciones porque está dentro del proceso. Se establece un cambio social
que permite lograr empoderar a la comunidad. Además de eso, tiene decisiones que son grupales y consensuadas. Aquí aparece el trabajo colaborativo en aula, se empieza a tener una visión más participativa y democrática en donde todos hacen parte del proceso y predomina también la práctica y la solución en comunidad para poder tener un avance en conocimiento teórico. Existen 3 métodos en este paradigma sociocrítico para que se pongan en práctica, que son esa investigación-acción, que tiene un análisis introspectivo y colectivo, una lectura del grupo, un entender cómo son sus mejores prácticas sociales y educativas, y se hace a través de un diagnóstico participativo, o sea, ellos harían parte de ese proceso. En la investigación colaborativa, por el contrario, son varias organizaciones que confluyen, entidades, asociaciones, para poder transformar y tener una visión diferente de la problemática educativa. Y por el contrario, una investigación participante que ya es más centrada en los actores propios del grupo y que a su vez resuelve conflictos y necesidades de la comunidad en el campo educativo. El paradigma entonces sociocrítico hace parte de un modelo pedagógico sociocrítico que busca que esa educación tenga una transformación de cambio social, una transformación que sea justa y equilibrada y igualitaria, que además de eso tenga un espacio para desarrollar ese pensamiento crítico para poder tener más responsabilidad social. Se enfoca puntualmente en la crítica y la reflexión, por eso analiza esa realidad social porque es participante, es activa en el compromiso tanto de los estudiantes para resolver un problema como del docente. Entonces el concepto de educación ya viene a tener una transformación social que permite llegar a transformar el núcleo y las entidades que así lo conforman, logrando así disminuir esas desigualdades que aún existen. Uno de los principales modelos pedagógicos del sociocrítico, o uno de los principios fundamentales, es que busca la inclusión y la equidad. Estos dos principios son sensibles en todas las propuestas educativas porque disminuyen las barreras de acceso, porque tienen una intención de equilibrar los modelos educativos a través de esa diversidad y entender las diferencias culturales y sociales como un cambio transformador desde la sociedad inclusiva y por supuesto respetuosa a los demás. Este modelo, además de esto, facilita esa guía de aprendizaje porque el docente ya no es el único que imparte conocimiento, sino que por el contrario termina siendo un mediador en la constitución de ese pensamiento sociocrítico. ¿Por qué? Porque a partir de su conocimiento desarrolla un pensamiento de parte de los estudiantes para poder lograr concretar su propia idea del concepto. Esto a través del diálogo y la participación activa que promueven esa reflexión y esas discrepancias en aula que son maravillosas porque permiten entender esa realidad social. En ese orden de ideas, el método o paradigma sociocrítico busca un énfasis en la crítica y la reflexión sobre la realidad social porque es participativo, el estudiante resuelve problemas educativos y sociales a través de este modelo, promueve esa inclusión y equidad, valora esa diversidad, el docente logra ser un guía y mediador en el proceso y fomenta entonces a través del diálogo y la participación un ambiente de aprendizaje enriquecedor. Dentro de la gestión académica, entonces encontramos que una institución educativa podría tener una transformación, una propuesta curricular que lleve al PEI o al proyecto educativo institucional a través de esas necesidades del estudiante, incluyendo en ese diseño curricular que la evaluación y la retroalimentación son fundamentales, que sean evaluadas a través de la experiencia y la observación como prácticas pedagógicas. Dentro de este modelo paradigma sociocrítico debemos tener en cuenta que hay unos criterios de autoevaluación. El estudiante se centra en entender el cómo ha logrado conseguir los conocimientos a través de diferentes procesos que me permito enunciar. El diseño pedagógico, que es el diseño curricular, tendrá componentes en el plan de estudios, en la parte epistemológica, en el enfoque metodológico y por supuesto en los recursos, jornada escolar y evaluación. Este proceso le permite entonces alcanzar objetivos fundamentales en el modelo sociocrítico. Por otro lado, esas prácticas pedagógicas que tienen didáctica en las asignaturas, que permiten la implementación de proyectos transversales que evalúen problemas estratégicos, estrategias para tareas escolares, usar los recursos de aprendizaje que están disponibles y que son tecnológicos y a su vez
que le den los tiempos de aprendizaje al estudiante. Además de esto, existe un proceso de gestión de aula. Esta gestión de aula permite relacionar el plan de aula con las estrategias didácticas para alcanzar los objetivos. Y por eso, a través de ese seguimiento académico, logramos alcanzar esos DBA o esos objetivos que se plantean inicialmente en las rúbricas. Con actividades de recuperación, apoyo pedagógico, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos en esa planeación educativa. Adicional a eso, ese modelo logra tener un elemento transformador que es la didáctica. Esa didáctica o esa teoría pedagógica que lleva a la didáctica le permite concretar el conocimiento desde la disciplina discursiva en el aula con el estudiante construyendo su propia versión sobre los temas. Y eso les permite poder comprender el por qué están aprendiendo, entonces no es un conocimiento en bloque o lineal, sino que por el contrario, lograr interpretar y lograr buscar. En algunas ocasiones a nosotros, por ejemplo a los juristas, los abogados, nos indican que debemos aprendernos de memoria las normativas. Ustedes me dirán, todos esos libros que están ahí, la doctora se lo sabe, ¿no? Yo sé dónde buscar, porque el pensamiento sociocrítico me ha permitido entender en qué lugar debo encontrar, a qué norma debo asistir, a qué lugar debo llegar. Y por eso nosotros debemos enseñarle a los estudiantes que el conocimiento no es de manera lineal, sino que es flexible y se transforma. El hecho de que ellos entiendan un concepto es para que cuando lo requieran tengan el pensamiento sociocrítico de poder entender en dónde lo van a buscar. Entonces ese conocimiento permite que los estudiantes, además de interpretar, tengan una relación con el saber. ¿Por qué sé? ¿Para qué sé? ¿Por dónde lo debo buscar? ¿Qué me resuelve esto? Y eso contesta las preguntas dinámicas que se hacen en el aula cada vez con los currículos. Entonces este contexto didáctico lleva a la interrelación entre el estudiante, el saber y el conocimiento, el profesor y por supuesto la sociedad. Logra resolver conflictos de interés en el contenido. Logra tener problemas reales que estimulen al estudiante a tener competencias responsables en su propia educación, llegando así a cumplir los objetivos propuestos en las planeaciones o DBA. Además de esto, como ellos requieren un discurso, unas actividades, un desarrollo del pensamiento sociocrítico, empiezan a verse implicados su día a día para poder entender esas condiciones particulares del contexto y a través del factor social poder establecer que a través de la didáctica y el pensamiento sociocrítico logran entender su proceso educativo. Es importante que dentro de los instrumentos de evaluación encontramos que no requiere lograr unos juicios de aprendizaje que sean valorativos o por resultados, sino la participación y la creación del conocimiento es fundamental. Por eso la evaluación está concebida como ese momento en el que yo me autocritico y logro entender a través de la reflexión si entendí o no el tema. Entonces aquí viene el tema de la autoevaluación, características propias de esa evaluación de los aprendizajes. Además dentro de los instrumentos decíamos que hay una evaluación y participación crítica. El estudiante logra entender ese momento de aprendizaje para poder evaluar la calidad de su trabajo, poder entender si fue o no suficientemente completo, eficaz o eficiente, y entonces la evaluación termina siendo no un factor que controla y que proporciona poder al docente de poder indicar está bien o está mal, sino una evaluación que promueve la participación tanto del docente como del estudiante para poder, se podría decir, a través del pensamiento sociocrítico, indicar si fue lo suficiente, si estás haciendo las cosas bien. Y viene un tema muy valorado, que es promover los cambios en el pensamiento del alumno en autoevaluarse, porque entonces se centra en que el estudiante tenga la capacidad de hacer, pero también tenga la capacidad de poder entender que esas habilidades que está adquiriendo en el conocimiento pueden ser usadas
en la realidad, en el mundo real. La evaluación entonces está comprometida con esa autoevaluación y coevaluación. Un feedback es fundamental porque realiza una lectura del contexto cultural, social, ético, crítico, ideológico y por supuesto conserva el carácter teórico y axiológico del estudiante a través de los valores de cómo debe él autoevaluarse sin llegar a sancionar ni tener el control por parte del educador, sino que por el contrario empezar a darle una transformación más humanista a esa autoevaluación para poder entender que ante la autoformación y esa concepción de sí mismos en el proceso de aprendizaje podemos lograr mejor aprendizaje-enseñanza o enseñanza-aprendizaje para fomentar que los estudiantes se coevalúen de acuerdo a sus competencias cognitivas. Fui competente, logré hacerlo, sí alcancé, sí di lo mejor de mí, sí me esforcé. Esas preguntas son las que nos llevan a tener competencias socioafectivas en el colectivo con respecto a los demás y al desarrollo de las competencias cognitivas. De otra parte, vemos también que esa evaluación de enseñanza-aprendizaje requiere un feedback o retroalimentación. Redirigir, reconstruir y que el docente centre esa evaluación formativa en esa intención de poder decirle al estudiante, ¿estás seguro que esa nota corresponde al esfuerzo y dedicación que le diste? ¿Aprendiste todo lo que corresponde? Y eso no para hacérselo a todos los estudiantes, sino para redireccionar ese mejoramiento continuo a través de la autocrítica, o a través de la crítica y el feedback para poder lograr que el estudiante alcance sus objetivos. De otra parte, la evaluación sumativa entonces ya verifica la calidad de esos logros de aprendizaje y por supuesto también se debe realizar con una autorreflexión crítica que permita entender los resultados y el proceso. De otra parte, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los modelos es vital porque la didáctica a través del uso de las TIC es fundamental para poder desarrollar la transformación en la visión educativa y social. El estudiante empieza a centrar sus deseos de aprendizaje, sus intereses en los cursos de formación y en una metodología que está mediada por conocimientos tecnológicos. Y esto les permite mejorar ese proceso formativo porque a través de audio, video, texto, pueden ellos acceder a información relevante de esa memoria de trabajo para poder pasar a la memoria a largo plazo y poder entender los conceptos a través de imágenes y videos. Por eso el conocimiento multimedia es fundamental. Los aprendices entonces empiezan a tener un proceso educativo con participación tecnológica, con el interés de planificar las actividades a través de que ellos, desarrollando habilidades del hacer, pueden entender los saberes. Es por eso que esas habilidades son más útiles cuando se utilizan con mecanismos tecnológicos. En este uso de la comunicación, entonces, utilizamos recursos para experiencias educativas, reconocemos que los expertos en ciertas áreas pueden brindarnos su experiencia, alcanzamos esos objetivos y finalidades, logramos resolver problemas partiendo de la experiencia del otro, contenemos también a través de sonidos, negrillas, cursivas, diagramas, factores de atención motivadores que permiten desarrollar ese reconocimiento del contexto o se podría decir del concepto, la parte cognitiva, y poder entender que a través de ese espacio pueden resolver muchas problemáticas. Generar el feedback continuo, lo manifesté hace un momento, es necesario. Dentro de la inclusión de los modelos pedagógicos, también lo veíamos hace un momento, se requiere que las metodologías tengan procesos activos que construyan e incentiven la participación. La inclusión no debe tener una estigmatización de los niveles cognitivos, afectivos y sociales del alumno, sino que por el contrario, debe centrarse en la experiencia de ese alumno en el aprendizaje, logrando evaluar de manera adecuada, sin necesidad de poder sesgar el acceso a la educación a través de la formación. Del mismo modo, en la inclusión hay hay varias metodologías que pueden servir, como el aprendizaje cooperativo a través de tutoría entre pares, grupos de apoyo y actividades,
Además se pueden hacer aprendizajes colaborativos en donde a través de un trabajo entre pares y profesores pueden lograr reflexiones de investigación-acción o basado en problemas y reflexión. Técnicas transformadoras o experiencias transformadoras que puedan llegar el carácter experimental para poder mostrarle en el trabajo escolar cómo a través de un análisis de grupo individual podemos llegar a una reflexión centrada en la pedagogía liberadora. Por otra parte, existe también una técnica de evaluación cooperativa, colaborativa y experimental que le permite entonces a través de pruebas orales poder empezar a foguear al estudiante en el desarrollo de habilidades de argumentación y de pensamiento sociocrítico para poder proponer espacios de diálogo que sean inmersivos. Bueno, aquí finalizamos esta parte de la asignatura. Sin embargo, voy a mostrarles acá cómo va a aparecer el contenido de esta semana. Yo les colgué. En esta semana empezamos a ver modelo sociocrítico, pensamientos, aquí están las diapositivas, les dejé unos videos para que ustedes más o menos tengan en cuenta el paradigma sociocrítico, los enfoques de aprendizaje y cómo educamos en el pensamiento sociocrítico. Aquí hay unas lecturas recomendadas que las pueden empezar a tener o conservar para su conocimiento. Y ahí ya, vamos a ver. Permítanme, estas son prácticas pedagógicas para la inclusión, déjenme que regrese. Tenemos un paralelo de aprendizaje, este está para el 17 de junio, o sea que todavía tienen. Vamos a mirar de qué se trata la actividad. Van a tener temas como la teoría de la autonomía e independencia, la teoría de la interacción y comunicación de Holmer. Van a hacer un documento en 3 hojas, incluir introducción, paralelo visual o textual, como ustedes lo quieran. Aquí tienen los 4 componentes que deben tener ese trabajo. Como esto hace parte, aquí tenemos que tienen 4 días, esto hace parte del módulo 5 y 6, voy a ampliar la fecha acá para que les quede una semana más de desarrollo y así pues poder tener más tiempo para poder elaborar. Además tienen un foro de aprendizaje para poder hablar de cómo podrías aplicar el modelo sociocrítico en tu institución educativa para fomentar ese aprendizaje crítico y reflexivo, y además describe ese paso a paso del proceso explicando esas ventajas y desafíos que puedes tener en la implementación. Además vas a realizar el comentario de un compañero. Esto hace parte de la semana 5 en la que nos encontramos. Voy a dejar este video colgado también acá en la parte de abajo para que lo puedan consultar. Y por supuesto nos vemos en las otras 2 unidades que nos faltan para cerrar nuestro programa. Espero que hasta ahora el desarrollo de la temática haya sido de gran ayuda para ustedes, de gran desarrollo pedagógico y por supuesto de gran profundización. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y bueno, me disculpan por no haber asistido en el día de ayer, pero me encontraba bastante apretada. Ahora tengo todavía un poquito, pero ya mucho mejor. Bendiciones para todos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto les estoy resolviendo las dudas e inquietudes. Un abrazo, bye bye.